Olvídate de la historia oficial, la que te contaron en los titulares amarillistas y los programas de chismes superficiales. La verdad, la cruda y dolorosa verdad, es que detrás del aparentemente simple divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón se esconde una red compleja de engaños y silencios ensordecedores que Javier Seriani, a sus 54 años de edad, finalmente se atrevió a desenterrar con una valentía inusitada. Este no es un escándalo más de la farándula mexicana. Es la revelación explosiva de una vida doble, cuidadosamente oculta durante 14 largos y tortuosos años de matrimonio, que ahora, con la furia implacable de una tormenta de categoría 5, amenaza con derrumbar una imagen de perfección construida meticulosamente frente a los ojos de millones de admiradores. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento y cambiará para siempre tu perspectiva de lo que creías saber. No despegues tus ojos de este vídeo y continúa viendo hasta el final para que descubras quiénes son esos 3 hombres con quienes Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón durante los 14 años de matrimonio. Fuentes cercanas y de toda confianza al periodista aseguraron, con una voz temblorosa pero firme, que llevaba semanas, incluso meses, recibiendo pedazos de información, piezas dispersas de un rompecabezas oscuro que nadie, absolutamente nadie en el medio artístico, se atrevía a armar por miedo a las represalias o a la cancelación. Pero en cuanto logró confirmar los últimos detalles, en cuanto las últimas pruebas irrefutables cayeron en sus manos expertas, la explosión fue inevitable y resonó en cada fibra de su ser. No podía creerlo. Ni siquiera él, con su vastísima experiencia en los secretos más turbios y en las mentiras más descaradas de la industria del espectáculo, imaginó que lo que estaba a punto de exponer superaría cualquier escándalo previo que se hubiera atrevido a tocar en su larga y controvertida carrera. La magnitud de la traición era tal que la misma verdad se sentía como una patada en el estómago, un golpe bajo a la confianza del público, un misterio que gritaba por ser revelado. Seriani inició su revelación con una furia evidente, una indignación que le temblaba en la voz y le encendía la mirada, mezclada con un asombro genuino, casi infantil, una combinación volátil que solo la traición más grande puede provocar en un ser humano. Informó sin rodeos ni ambajes que la historia de este divorcio, tan comentada y tan mediatizada, no era tan simple como parecía, ni tan inocente como algunos querían pintar, ni mucho menos una clara y sencilla batalla entre víctima y victimario, como se había difundido en los medios tradicionales. Lo que él había descubierto era mucho más profundo en su alcance, más oscuro en sus detalles y, para la percepción de muchos de sus seguidores, mucho más humillante de lo que la gente común podía siquiera imaginar en la privacidad de sus hogares, una verdad que había estado escondida a plena vista. Y según su firme convicción, Otto Padrón tenía razones más que suficientes para haber llegado a ese límite insostenible, a ese punto de no retorno donde la paciencia se agota y la confianza se pulveriza en 1000 pedazos irreconciliables. La primera bomba, la que desató la tempestad y abrió la caja de Pandora de los secretos, cayó sin anestesia sobre la audiencia desprevenida, un golpe directo al corazón de la imagen pública de Angélica Vale. Según Seriani y sus informantes de primera mano, aquellos que presenciaron los hechos con sus propios ojos, la primera infidelidad ocurrió hace ya varios años, en un tiempo no tan lejano en que Angélica aún compartía escenarios y proyectos laborales de gran envergadura con José Manuel, un viejo amor del pasado con quien, al parecer, las cosas nunca quedaron del todo inconclusas y siempre hubo una chispa latente. La relación entre ellos, que muchos creían superada y archivada con honores en el baúl de los recuerdos de la farándula, habría resurgido de las cenizas cual ave fénix en un momento de evidente debilidad emocional, un lapso de tiempo que nadie, absolutamente nadie en su círculo más íntimo, sospechaba o pudo prever en aquel entonces. Era un fantasma del pasado que regresaba para reclamar lo que nunca se fue, un lazo irrompible que Otto Padrón ignoraba por completo. Todo ocurrió en un silencio cómplice, oculto magistralmente entre giras extenuantes que llevaban a la pareja a recorrer el mundo, ensayos interminables que justificaban largas ausencias y salidas nocturnas que ella justificaba con la facilidad de los compromisos ineludibles de trabajo. La verdad, sin embargo, era otra muy distinta según las fuentes fidedignas, una cercanía emocional que, de manera innegable y progresiva, finalmente habría derivado en encuentros privados que Otto jamás sospechó, ni en sus peores pesadillas más recurrentes, viviendo en una burbuja de engaño. Esa fue la primera fractura,
la primera gran grieta en el muro, aparentemente inexpugnable, de su matrimonio de ensueño. Una verdad incómoda que Angélica guardó bajo 7 llaves, esperanzada de que nunca, bajo ninguna circunstancia, viera la luz del día y se mantuviera como un secreto eterno, enterrado en lo más profundo de su pasado. Si esta primera y contundente revelación ya te ha dejado sin aliento, te prometo que esto es solo el comienzo de una historia mucho más enredada de lo que podrías imaginar. Una telaraña de mentiras que se extiende por años. Asegúrate de suscribirte ahora mismo a Secretos de la Fama y activa la campanita para no perderte las siguientes capas de este misterio fascinante, porque la verdad, siempre la verdad, es infinitamente más extraña y cruel que la ficción más elaborada que puedas leer o ver en pantalla. Antes de continuar con la siguiente bomba que Javier Seriani tiene preparada, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo en este preciso instante y qué opinas hasta ahora de todo lo que este valiente periodista ha sacado a la luz. Tu perspectiva es vital y tu voz cuenta en esta historia que se escribe día a día con el testimonio y la reacción del público que merece conocer cada detalle. Pero Seriani no se detuvo ahí, ni por un instante se permitió bajar la guardia, porque sabía perfectamente que esa primera traición solo había sido la punta visible del iceberg, el presagio ominoso de algo mucho mayor y más destructivo que se cernía sobre la pareja. La segunda infidelidad, queridos espectadores y seguidores de la verdad, fue mucho más reciente en el tiempo, mucho más arriesgada en su ejecución y, sin duda alguna, mucho más dolorosa en sus inevitables consecuencias para todos los involucrados, especialmente para Otto Padrón, quien sufriría en silencio esta nueva verdad. Según las declaraciones filtradas por informantes clave y cuidadosamente verificadas hasta el último detalle, Angélica habría mantenido un romance secreto y apasionado durante aproximadamente un año con un bailarín del elenco de la famosa obra Vaselina, un vínculo que nadie en el círculo interno pudo ignorar por completo, a pesar de los esfuerzos por mantenerlo bajo perfil y lejos de las miradas curiosas. Todo comenzó, según los testimonios detallados de los informantes, durante las largas e intensas jornadas de trabajo que Angélica realizaba en las icónicas instalaciones de Televisa, donde las incontables horas de ensayo, las grabaciones nocturnas y la constante presión de la producción se volvían cómplices silenciosas de una relación prohibida y ardiente, una que cruzaba todas las líneas rojas del matrimonio. Se rumoraba con insistencia, entre bambalinas, en los pasillos menos transitados y en los camerinos más recónditos, que él la recogía discretamente al finalizar sus labores, la acompañaba con una cercanía inusual a sus camerinos, la esperaba con una paciencia infinita tras los telones de cada función, y que incluso viajaron juntos en varias ocasiones para presentaciones privadas fuera de la Ciudad de México, justificando todo como mero trabajo profesional. Pero la verdad era otra. Los testigos presenciales, que con el mayor de los miedos pidieron conservar su anonimato para evitar represalias profesionales y personales, aseguraron con una firmeza escalofriante que el bailarín tenía un trato especial, un trato íntimo y exclusivo con ella, un nivel de cercanía que, definitivamente, no se le da a cualquier compañero de trabajo, por más química profesional o amistad que pudiera existir entre ellos, era un secreto a voces. Todo este elaboradísimo secreto, este intrincado laberinto de mentiras, se habría mantenido bajo un velo impenetrable de misterio hasta que Otto Padrón, el esposo engañado, desconfiando cada vez más de ciertos movimientos extraños, de ausencias sin explicación coherente y de un distanciamiento emocional creciente, decidió que ya no podía seguir ignorando su instinto. Fue así como, en un acto de desesperación y búsqueda de la verdad, revisó conversaciones privadas, mensajes de texto con contenido comprometedor y horarios que, sencillamente, no coincidían en absoluto con la versión oficial que le había contado su esposa. Una versión cada vez más llena de huecos y contradicciones. Al descubrir la cruda e innegable verdad, al ver con sus propios ojos la confirmación de sus peores temores, según fuentes cercanas y totalmente fiables que prefirieron el anonimato, Otto Padrón decidió que ya no podía más con el peso del engaño y abandonó la casa familiar, procediendo de inmediato con la demanda de divorcio, un acto que pulverizó la ilusión de una familia perfecta y feliz ante los ojos del mundo. En el acuerdo de separación legal se incluyó una cláusula explícita, casi un grito silencioso de desesperación y deseo de privacidad, de no divulgar detalles íntimos de la ruptura, buscando proteger lo poco que quedaba de su vida privada y la de sus hijos.
Pero como siempre ocurre en estos casos de alto perfil, el silencio no se pudo sostener por mucho tiempo y la verdad siempre encuentra una grieta para escapar, rompiendo los secretos más grandes. Hasta este punto de la narración, el escándalo ya era monumental, ya había sacudido los cimientos más profundos de la farándula mexicana con la fuerza de un terremoto. Pero lo que realmente provocó la reacción violenta, iracunda e indignada de Javier Seriani, lo que lo hizo explotar públicamente ante las cámaras, fue la tercera infidelidad, la última y más devastadora de las revelaciones que tenía guardadas bajo 7 llaves, el misterio final. Esta fue, sin lugar a dudas, la más inesperada de todas las traiciones, la más polémica en los susurros y murmullos de la industria, y la que, según el propio periodista, con una seriedad pasmosa, deja a Angélica Vale en una posición extremadamente comprometida, una mancha imborrable en lo que quedaba de su intachable reputación pública y privada, una verdad ineludible. Seriani afirmó con una contundencia escalofriante que existe un rumor sólido como una roca, no una mera especulación sin fundamento, sino un rumor sostenido por múltiples fuentes directas, personal de producción, asistentes personales y coordinadores de gira, todos con testimonios que coinciden en la misma y perturbadora verdad. Una verdad que había estado escondida por años en los anales del misterio de la fama, lista para ser revelada. Este capítulo oscuro de la historia de Angélica Vale y Otto Padrón apenas comienza a revelarse ante tus ojos y te prometo, con la firmeza de la verdad que está por desvelarse, que lo que viene a continuación no te lo querrás perder por absolutamente nada del mundo, ya que te hará cuestionar todo lo que creías saber. La verdad, aunque a menudo es dolorosa y desgarradora, siempre, tarde o temprano, encuentra su camino implacable hacia la luz. Y en el próximo episodio desvelaremos la identidad de ese tercer hombre que causó un sismo en la vida de la actriz y el suceso exacto que, finalmente, derribó por completo el castillo de naipes de este matrimonio de 14 años. No despegues tus ojos de este canal y prepárate mentalmente, porque lo que viene cambiará para siempre tu percepción de esta historia que creías conocer a la perfección y te mostrará la faceta oculta de una de las parejas más icónicas de México. Un misterio que está a punto de ser resuelto por completo. Una revelación que sacudirá los cimientos de la farándula para siempre. Javier Seriani volvió a aparecer frente a las cámaras con esa mirada que anunciaba tormenta, como si estuviera a punto de soltar la revelación que nadie se atrevería a decir en público, la que durante años había sido un susurro prohibido en los pasillos de Televisa. Su voz, grave y cargada de una autoridad innegable, arrancó con un temblor controlado, una mezcla tensa de indignación contenida, sorpresa genuina y un dejo de lástima profunda por las vidas que estaban a punto de quedar expuestas ante millones de personas, desnudas de sus máscaras y de sus secretos más guardados. No saben lo que está por venir, dijo con una solemnidad casi sagrada, clavando la mirada directamente al espectador, como si estuviera revelando un pecado imperdonable de la farándula, un misterio que había corroído la verdad desde adentro. No tienen idea de lo que realmente provocó que Otto Padrón tomara la decisión más dolorosa y definitiva de su vida, la que rompió para siempre el idílico retrato familiar que todos habían idealizado. Su tono era firme, casi ceremonioso, como si estuviera narrando un juicio final donde la verdad, y solo la verdad, tenía la última palabra, sin importar cuán devastadora fuera. Y entonces, con la fuerza de un rayo que parte la noche, Seriani soltó el golpe que dejó a todos paralizados, que congeló el aire en los estudios de televisión y en cada hogar donde se sintonizaba su programa, una revelación que desveló el último de los secretos. Otto no solo descubrió traiciones del pasado que se arrastraban como sombras, sino que finalmente comprendió, con una lucidez dolorosa, que Angélica Vale había construido y mantenido una vida entera llena de secretos cuidadosamente protegidos. Un laberinto de verdades a medias y engaños maestros. 3 nombres, 3 hombres distintos, 3 momentos clave que comenzaron como rumores perdidos en pasillos polvorientos de foros, camerinos solitarios y hoteles lujosos en el extranjero, pero que ahora, con la fuerza incontrolable de la pólvora encendida, estallaban frente a los ojos de todos, dejando al descubierto la dolorosa realidad, la amarga verdad de un amor traicionado. Seriani describía cada detalle con una precisión quirúrgica, casi obsesiva, como si hubiera estado allí esa misma noche, escuchando cada palabra susurrada, viendo cada gesto cómplice, observando cómo todo iba cayendo en cámara lenta, revelando capas y capas de un misterio que se negaba a desaparecer.
Cada nueva revelación era, paradójicamente, más fuerte que la anterior, más impactante. Pero él insistía, con una convicción férrea, en que lo peor, lo más oscuro y destructivo, todavía no lo habíamos escuchado, y el público, hipnotizado, no podía sino creerle. Lo más impactante de todo este dramático relato, según el incansable periodista, era que Otto Padrón había mantenido un silencio sepulcral durante años. Un silencio impuesto por un amor ciego, por el inmenso cariño hacia su familia, por la esperanza inquebrantable en un futuro que nunca llegó a ser, por sus hijos, que eran el centro de su universo, y por la vana ilusión de que algún día todo encajaría perfectamente, como piezas de un rompecabezas que eventualmente encontrarían su lugar. Pero cuando supo, con pruebas irrefutables y testimonios de primera mano, que lo que siempre creyó eran solo chismes malintencionados o rumores infundados, en realidad tenía una base sólida, documentos comprometedores, fechas precisas, mensajes incriminatorios y testigos directos que no podían negarse. La ilusión se vino abajo con un estruendo ensordecedor, destrozando la confianza que tanto había cuidado. Seriani narró, con una voz cargada de empatía y comprensión, cómo Otto, en un instante de lucidez dolorosa, de una claridad devastadora, se dio cuenta de que había vivido acompañado de una sombra invisible, una sombra formada por decisiones pasadas que nunca habían sido enfrentadas ni confesadas, una verdad que lo había perseguido en silencio. La traición, comprendió finalmente, no solo fue el acto físico, la consumación de una infidelidad, sino la mentira sostenida con una habilidad casi maestra, con una destreza que bordeaba el arte, una mentira que lo había consumido lentamente desde el interior. El público quedó estupefacto, sin aliento, cuando Seriani reconstruyó, minuto a minuto y con una maestría narrativa envidiable, la fatídica noche en que Otto Padrón, con el alma en carne viva, enfrentó la verdad final, la que lo condenaría a una soledad irrevocable. La tensión era casi cinematográfica, palpable en cada palabra, en cada silencio estratégico, en cada giro del relato. Contó que Otto miraba una y otra vez una fotografía en su teléfono celular, una imagen que, a primera vista, no tenía nada explícito, nada vulgar, nada obviamente comprometedor, pero que, para él, para el esposo engañado, decía todo, absolutamente todo lo que necesitaba saber para que su mundo se desmoronara sin piedad. La foto era simple. Angélica Vale y Jaime Camil en aquella famosa habitación de hotel en Alemania, sonriendo con una complicidad que trascendía la amistad, cómodos, demasiado cerca, demasiado íntimos, demasiado ellos, en una atmósfera que no dejaba lugar a dudas, un misterio finalmente revelado. Según Seriani, Otto sabía exactamente qué significaba esa foto. No necesitaba que nadie se lo explicara con palabras, porque la verdad se grabó a fuego en su corazón destrozado. El hombre sintió una punzada aguda y profunda en el alma, como si alguien hubiera puesto el dedo, de forma deliberada y cruel, exactamente sobre la herida abierta que él llevaba años evitando tocar, fingiendo que no existía, ocultándola de sí mismo y de los demás. Pero Seriani insistió con una vehemencia que no admitía objeciones. Eso no fue todo, ni mucho menos la totalidad de la amarga verdad que Otto había tenido que digerir. Lo que realmente quebró el espíritu de Otto Padrón, lo que lo pulverizó por dentro hasta dejarlo irreconocible, fue la certeza inquebrantable de que aquello no había sido un simple malentendido profesional, ni un error pasajero de una noche, ni una mera coincidencia desafortunada, ni un desliz sin importancia. Habían sido varias noches, dijo Seriani con un énfasis casi dramático, varias veces compartiendo la misma habitación, la misma cama, el mismo techo extranjero. Y cuando algo se repite con esa frecuencia, decía el periodista, mientras levantaba una mano para enfatizarlo con un golpe seco sobre la mesa imaginaria, ya no es casualidad, ya no es un accidente que se puede perdonar. Es una elección consciente, deliberada, y esa palabra, elección, fue la que destrozó a Otto Padrón por dentro, la que lo dejó desprovisto de toda esperanza. Él no podía, ni jamás podría, competir con una historia que venía de años atrás, con una química que todo México había visto, admirado y creído en las telenovelas que ambos protagonizaron, con una amistad que, aparentemente, traspasaba las pantallas y los escenarios para anidar en el terreno más íntimo y personal. ¿Cómo luchar?, se preguntaba el periodista, con una retórica cargada de dolor. ¿Cómo luchar contra algo que parecía inevitable, predestinado, casi un guión escrito por el destino mismo?
La tensión del relato era tal que parecía que el aire se congelaba alrededor del espectador, que el tiempo se detenía para escuchar cada palabra que brotaba de la boca de Seriani, cada revelación que caía como una sentencia irrevocable. El periodista volvió a tomar una respiración profunda, lenta, casi agónica, antes de continuar con la revelación más dura de todas, la que cerraría el círculo de los engaños y confirmaría la magnitud de la traición. Otto no confrontó a Angélica de inmediato. No hubo gritos, ni recriminaciones instantáneas, ni explosiones de ira. Guardó silencio por varios días, un silencio denso y pesado, observando cada movimiento de su esposa, analizando cada palabra que salía de sus labios, reviviendo en su mente, como una película de terror que se proyectaba sin pausa, conversaciones pasadas que, de pronto, adquirían un sentido completamente distinto, un matiz oscuro que antes no había sido capaz de percibir. Recordó la forma en que ella defendía a Jaime en entrevistas, con una vehemencia inusual, la forma en que hablaba de él, con una sonrisa que nunca era igual para nadie más, una luz especial que solo él parecía provocar en su rostro. El rompecabezas, aquel que nadie se atrevía a armar, comenzó a armarse solo, pieza por pieza, sin que nadie lo forzara, revelando una imagen devastadora, y cuando todas las piezas finalmente encajaron, con una precisión aterradora, Otto tomó una decisión que, sabía, no tenía retorno. Una decisión que marcaría un antes y un después en su vida y en la de su familia. Pero Seriani, con esa capacidad única de ver más allá de lo evidente, aclaró que no todo en esta historia era blanco o negro, que no se podía juzgar con la simplicidad de la moralidad binaria. Dijo que Angélica, en su complejidad humana, vivía atrapada entre el amor verdadero y profundo que sí sentía por su esposo, Otto, y la nostalgia persistente de episodios pasados, de amores que nunca había terminado de cerrar por completo, de heridas que seguían sangrando en silencio. Era, según él, una mujer dividida, rota por dentro, llena de presiones externas, de expectativas sociales que la ahogaban y de cicatrices internas que nunca había expuesto al público, que nadie conocía o comprendía. Un misterio en sí misma. Y precisamente por eso, por cargar tanto en silencio, por ocultar tanto dolor y tantas verdades, terminó afectando de la manera más dolorosa a quienes más quería, a su propia familia, a la gente que la amaba incondicionalmente. Este no es un caso simple de villanos y víctimas, dijo Seriani con un tono sorpresivamente serio, pausado, casi reflexivo, sino un caso complejo de emociones sin resolver, de decisiones impulsivas, de secretos que carcomen el alma y de una verdad que se negó a ser silenciada por más tiempo. Una verdad que encontró su camino a la luz con la fuerza de un huracán. En ese punto áltigo de la narración, la historia de Angélica Vale y Otto Padrón dejó de ser un simple escándalo de farándula y se convirtió ineludiblemente en una auténtica tragedia humana, un relato de pasiones, errores y consecuencias irreversibles. Seriani describió la noche en que Otto, finalmente, rompió su largo y doloroso silencio. No hubo gritos histéricos, no hubo reproches airados, no hubo escenas melodramáticas que pudieran alimentar los tabloides. Lo hubo fue una frase, una sola frase que cayó como una losa pesada, como una sentencia definitiva sobre el corazón de Angélica, una frase que lo dijo todo sin necesidad de añadir ni una palabra más. Ya no puedo seguir así. Seriani afirmaba que Angélica se quedó helada, petrificada, sin saber si llorar de arrepentimiento, si explicar sus motivos o si negar la innegable verdad que se le venía encima, un maremoto de consecuencias. Pero Otto, en ese momento de quiebre, ya no estaba buscando una explicación, ya no quería argumentos ni justificaciones vacías. Estaba buscando paz, una paz que se había esfumado de su vida hacía años, y esa paz él lo sabía con una claridad devastadora. Solo la iba a encontrar lejos de ella, lejos de las mentiras, lejos de los secretos que habían carcomido su matrimonio, lejos de un amor que se había convertido en una prisión. El capítulo parecía llegar a un cierre definitivo, a un punto de no retorno, pero Seriani, con esa habilidad magistral que lo caracteriza, volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, dejar al público con la sangre helada, con el corazón en la garganta, con la promesa de algo aún más grande por venir, un misterio que se negaba a desaparecer. Miró nuevamente a la cámara con esa intensidad que lo define, con esa mirada que perfora la pantalla, y dijo,
con una voz cargada de un misterio adicional, que Otto Padrón no ha terminado su parte en esta historia, que lo que había revelado hasta ahora era solo el principio del fin, que esta historia, en su esencia más cruda y real, recién comienza. Y lo que viene, prometió el periodista con una seriedad que asustaba, podría cambiarlo todo, absolutamente todo lo que creíamos saber. Porque, según él, nuevos nombres estaban apareciendo en el horizonte. Nuevas personas estaban dispuestas a hablar, a romper el silencio que las había oprimido durante años, y nuevas pruebas, aún más contundentes y devastadoras, comenzaban a circular entre productores influyentes, reporteros de investigación y medios de comunicación que ya olían un huracán mediático de proporciones bíblicas. Seriani concluyó con una advertencia ominosa, casi una profecía, que los próximos días serían determinantes, cruciales para el destino de todos los involucrados. Se sabría, de una vez por todas, quién miente descaradamente, quién calla por miedo o por complicidad, quién traicionó con premeditación y alevosía y quién solo fue arrastrado sin piedad por el torbellino emocional de una relación marcada por secretos desde su mismo inicio. Una danza macabra de engaños y verdades a medias. Y mientras tanto, el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón seguía avanzando como un tren sin frenos, imparable, directo hacia un destino incierto, desconocido, lleno de dolor y de nuevas revelaciones. Nadie sabe en qué terminará este laberinto de secretos. Nadie sabe qué más puede salir a la luz desde las profundidades del misterio. Pero algo es seguro, absolutamente seguro: la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de aparecer, de emerger de las sombras más profundas. Y esta verdad, la verdad de Angélica y Otto, apenas está comenzando a despertar. Si has llegado hasta aquí y te has sentido atrapado por esta historia, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que está por venir, porque te prometemos que el drama, los secretos y las revelaciones apenas están